Buenos días, el día de hoy, 17 de diciembre del 2020, en la conferencia matutina del presidente de la República, destacamos el tema del salario mínimo. Hay que recordar que en todo el periodo neoliberal se le impuso a México y a otros países que solicitaban créditos a través del Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, tendrían que firmar estos países una carta de intención. En esa carta de intención, un tema central era la contención salarial, es decir, no aumentar el salario, porque el dogma neoliberal es que si se aumenta el salario, pues se aumenta la inflación. Entonces era casi ya una verdad que ya no tenía discusión. No aumento salarial porque va a haber inflación. Pero además, para que te demos los créditos, tienes que tener contención salarial, no aumento del salario. El presidente ha hecho todo lo contrario y lo ha hecho porque, por ejemplo, en 1980, hay que recordar que el periodo neoliberal en México empieza con la llegada a la presidencia de la República de Miguel de la Madrid Hurtado. Él llegó a la presidencia en 1982, en diciembre, pero el presidente mostró una tabla donde dice, en 1980, fíjense nada más, México era el lugar número 12 a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, 1980. En el 82 empieza el periodo neoliberal y para 1990 ya México había bajado del lugar 12 al lugar 30 a nivel internacional en salario mínimo. Pasa una década más, para el año 2000 ya México estaba en el lugar 48 a nivel internacional. Y para el 2010, México baja hasta el número 81. O sea, llegó México a tener salario mínimo inferior, por ejemplo, a un país que ha sido muy golpeado en toda la historia, desde que logró su independencia, que es Haití. Y todavía, con los aumentos salariales que dio el presidente en estos 2 años, todavía México llegó en el 2020 al lugar 82. Imagínense si no hubiera dado el presidente de la República los aumentos al salario mínimo en estos 2 años consecutivos, uno de 15% y otro del 20%, uno del 16% y otro del 20%, pues estaríamos seguramente en el lugar 100 o a lo mejor ya en el último lugar. Entonces apenas empieza la recuperación salarial en México con el gobierno del presidente de la República. Ahora, para el año que entra, el presidente está planteando también un aumento salarial del 15%. Y con eso apenas recuperaríamos 4 lugares, pasaríamos del lugar 82 al lugar 76 a nivel internacional, que sería ya en el tercer año de gobierno del presidente. Para recuperar el lugar número 12 que teníamos antes de que iniciara el periodo neoliberal, todavía falta un buen tramo, pero lo importante es que el presidente detuvo esa inercia de ir a la baja, y ahora empezamos a subir lentamente, pero al fin y al cabo empezamos a subir. Ahora, este aumento del 15% que el presidente planteó para el año próximo, hubo una resistencia del sector empresarial. El presidente dijo, pues esta es una reunión tripartita la que se hace entre los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno. Trabajadores y gobierno están de acuerdo, el sector privado no. Pero no es todo el sector privado, también hay algunos empresarios que ellos dicen, pues está bien el aumento al 15%, porque si México, que forma parte del G20, o sea, del grupo de los 20 países más industrializados con economías mayores a nivel internacional, estamos en el G20, pero en salarios mínimos estamos en el lugar 82, como que no hay una correspondencia. Pero eso se logró porque los presidentes del periodo neoliberal eran totalmente sumisos, algunos dicen agachones, ante las cartas de intención para la contención salarial. Afortunadamente México, con el presidente López Obrador, está llevando a cabo una política autónoma e independiente y además no hemos adquirido nueva deuda.
Eso es muy importante, pero eso se debe a la concepción política e ideológica del presidente de la República y por otro lado también a ir avanzando con los sectores más desprotegidos del país y en este caso con los compatriotas que ganan el salario mínimo. Entonces es un avance significativo, pero para algunos empresarios, repito, no para todos, para algunos empresarios, el dar un 15% adicional en el salario mínimo, pues según algunos de ellos dicen que es una tragedia, que van a cerrar muchas empresas, que no van a poder, lo cual ya hemos visto que son falacias es decir, falacias son argumentos falsos, porque en la práctica vimos que un sector importante de empresarios, a pesar de la pandemia no cerraron sus empresas y estuvieron ayudando para que aunque los trabajadores no iban diariamente, mantuvieran su nivel salarial. Entonces hay ahí una diferencia entre distintos sectores empresariales del país, pero el tema central es que la política del gobierno es apoyar al sector trabajador, que finalmente los trabajadores son los que producen la riqueza del país, la riqueza de cada uno de los países del planeta. Entonces, en este caso del salario, creo que la política del presidente está muy clara. Pero no nada más es aumentar el salario mínimo. Ya escuchamos el día de ayer, por ejemplo, y hoy en parte se refirió a que los créditos que va a entregar el Infonavit ya no van a ser para comprar casas preconstruidas, que eran negocios de grandes empresas en lugares lejanos y a veces ni siquiera con todos los servicios. Hoy los trabajadores con los créditos del Infonavit pues tienen la libertad de utilizarlos de la forma que consideren más adecuada, ya sea comprando una casa o una casa en obra negra o construir la suya o el departamento, o sea, ya tienen libertad y no se encadenan pues a los negocios turbios que hacían funcionarios del gobierno federal con algunas empresas constructoras, que en algunos de los casos ellos mismos eran socios de esas empresas constructoras o sus familiares o compadres o amigos. No, es otra política totalmente diferente. Entonces, con esto apenas vamos despegando, repito, con el 15% se va a lograr el hogar 76 a nivel internacional. Pero sigue la política del presidente de la República, seguramente en lo que acabe su mandato, porque como él lo ha dicho, no se va a reelegir, pues estaremos en un mejor lugar y en una mejor condición a nivel internacional. Él puso el ejemplo de China, por ejemplo, que antes el salario mínimo en China era menor que el que se daba en México. Ahora, los salarios en China han ido creciendo y hoy es muy superior a lo que se tiene en México y sin embargo, pues China, pues como lo dijo el presidente, se ha convertido en la industria del mundo. O sea, se ha desarrollado de manera impresionante porque el porcentaje de crecimiento en China, por ejemplo, aún en pleno periodo neoliberal, pues era del 10%, del 9%, en algunos casos llegó a ser hasta del 15%. Entonces aquí lo que se requiere es lo que está haciendo el presidente, es otra fórmula económica, otra concepción económica, donde no estemos subordinados a la sobreexplotación que ejercían las grandes empresas transnacionales y el sector de la oligarquía nacional, el sector más corrupto que ya todos conocemos. En otro tema, esto es en la parte material, que es importante para la felicidad y el disfrute de los mexicanos, elevar las condiciones materiales de vida, eso es fundamental, pero también en el otro terreno que son los valores morales, espirituales, éticos, el presidente de la República hoy fue a Bavispe, en Sonora, para inaugurar un memorial, precisamente en memoria de las mujeres, de las niñas y de los niños que fueron asesinados por, seguramente, de acuerdo a los 17 detenidos que ya se tienen, se esclarecerá pronto este tema. Pero en sexenios pasados, sobre todo en el periodo neoliberal, pues esto se olvidaba, se desechaba, pasaban los días y ya se diluía el tema. No, aquí el presidente mantiene una firme convicción, como él lo ha dicho, puede haber perdón, pero no hay olvido.
Entonces queda para la memoria de todos los mexicanos y sobre todo de los familiares de estas mujeres, niñas y niños, que ahí se cometió una masacre, que el Estado mexicano, encabezado por el presidente de la República, va a ir hasta sus últimas consecuencias para esclarecer. En el periodo neoliberal, pues simplemente las vidas humanas de familiares de un municipio allá lejano no importaban. Aquí con el presidente de la República importa todo. Ya lo vimos hace unos días que un joven que estuvo purgando una cadena de 13 años, aunque ya su condena original era de 10 años, todavía 3 años y le iban a reiniciar el procedimiento, quién sabe cuántos más años iba a quedar en la cárcel. Salió, pues así como ese caso de justicia, pues ahora es este memorial para que quede en la memoria de todos los mexicanos que esos actos bochornosos, totalmente antihumanos, no pueden repetirse. Y se va a llegar al fondo del asunto porque ese es compromiso del presidente de la República. Entonces vamos avanzando bien en lo material y también en lo espiritual, en los valores morales, éticos, en los valores en general culturales de nuestra patria. Y el año que entra esto se va a potenciar porque se cumplen 200 años de la promulgación de la independencia en México y de acuerdo a las proyecto del gobierno que ha anunciado el presidente, van a darse cita aquí grupos originarios que conservan sus lenguas, sus costumbres de todos los países del planeta. Pues bien, si te gusta lo que aquí comentamos, te invitamos a que compartas, como decíamos ayer, comparte con 3 amigos, familiares, personas de tu confianza y te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube. Muchas gracias.